Saludos, mis hermanos queridos. ¿Sabía usted que contra los adventistas del séptimo día se comete mucha calumnia e injusticia por no entender realmente lo que creen? ¿Qué se dice de los adventistas? Bueno, los adventistas son los judaizantes. Los adventistas son los fariseos modernos. Los adventistas son aquellos que quieren revivir el antiguo pacto. Los adventistas son los que privan de libertad a aquellos que han sido justificados por Cristo Jesús. Los adventistas son aquellos que le queda el velo cuando leen a Moisés. Los adventistas son los que no se han convertido a Cristo y quieren ser justificados por las obras de la ley. Estas y otras calumnias son las que repercuten muchas veces desde los púlpitos, en videos, y quieren satanizar a los adventistas del séptimo día solamente por el nombre que lleva y la verdad que los adventistas predican. Ahora bien, mis queridos, si te interesa conocer este estudio, bueno, pues te motivamos a que permanezca en el estudio. Pero si no, entonces el estudio estará en las redes sociales para cuando quieras analizarlo. ¿De acuerdo? Hay textos que dicen, Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Hay textos que dicen claramente que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Otros dicen el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Otros textos dicen que la ley no fue dada para el justo, sino fue dada para los transgresores. Y así sucesivamente. Ahora bien, mis queridos, el apóstol Pablo también habla a favor de la ley. Romanos 3:31, por la fe invalidamos la ley. No, de ninguna manera. Antes establecemos la ley o confirmamos la ley. Romanos capítulo 7, 13 dice que la ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado. La ley, Romanos capítulo 6, la ley es pecado en ninguna manera. La ley no es pecado. Por lo tanto, textos como que dicen como que Dios nos redimió de la maldición de la ley, no quiere decir que la ley sea maldición, porque la ley no es pecado y lo que no es pecado no es maldición. Y si la ley es santa, justa y buena, entonces no es maldición. Si la ley es espiritual, entonces no es maldición. En Salmos dice que la ley es la verdad, o sea que tiene el carácter de Dios, por lo tanto la verdad no es maldición. Y entonces, ¿qué es lo que es maldición? ¿Qué es realmente lo que es la maldición? Escuchen bien, hay que entender. Romanos, el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante, porque ya el 8, del 1 al 8, está arrastrando lo que habla en el capítulo 2 de los judíos. Pero note cómo dice aquí el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, ¿los judíos son mejores que los gentiles? Dice él, de ninguna manera. Pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado, como escrito está. Y aquí viene describiendo algo. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. No conocieron caminos de paz, no hay temor delante de sus ojos. Pregunto, ¿en quién está en esa condición? Tanto judíos como gentiles. La condición del corazón del judío y del gentil no hay ninguna diferencia, porque es el mismo estado,
Sigue diciendo el versículo 19. Sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí está hablando claramente el apóstol Pablo. La ley no justifica, la ley no cambia a nadie. La ley no transforma a nadie. La ley no limpia a nadie. La ley no perdona a nadie. La ley no justifica a nadie. La ley está ahí simplemente para señalar la maldición que hay en el corazón del hombre. La maldición de querer robar, la maldición de querer adulterar, la maldición de querer blasfemar a Dios, la maldición de desobedecer a los padres. Esa ley está ahí. Esa es la maldición de la ley, que te señala a ti tu error, me señala a mí mi error. Esa es la maldición de la ley. ¿Te das cuenta? La ley es buena, justa, santa. Tú eres el que tiene la maldición. Yo soy el que tengo la maldición en mí y la ley me lo señala, pero no me justifica, no me perdona, no me limpia, no me transforma, no me regenera el corazón. Pero el judío, ¿qué quería? ¿Qué quería el judío? Justificarse por medio de la ley. Ese es el problema, no hay otro. El judío quería justificarse por medio de la ley. La ley, decía él, yo puedo guardar la ley. Yo puedo santificarme de la ley, por la ley. Yo puedo justificarme por medio de la ley. Y no es así. Porque un corazón corrompido, como lo señala el apóstol Pablo, tanto gentil como judío, no puede observar la ley. ¿Verdad que no? Ese es el meollo del asunto. Ahí gira todo en que el hombre carnal quiera justificarse por la ley cuando no puede. No puede. Versículo 21. Ahora pues, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tanto gentiles como judíos, no hay diferencia. Todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué necesita entonces el gentil y el judío? A Cristo. Note el versículo 24. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Está diciendo que Cristo es la propiciación. Propiciación significa desviar la ira de Dios. En otra palabra, la ira de Dios está sobre el pecado. Y el pecado habita en mi corazón. Cuando Dios venga a destruir el pecado y lo halle en mi corazón, yo me voy también. Me voy también. Porque el pecado está en mí. ¿Verdad que sí? Ahora, Cristo es el que desvía la ira de Dios. ¿Cómo lo hace? Cuando la ira de Dios viene para mí, yo que tengo fe en Cristo, Cristo me esconde en Él. Y Cristo recibe la ira de Dios en su propio cuerpo por mí. Eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que se llama propiciación. La ira de Dios que viene sobre mí y Cristo se interpone entre mí y Dios por la fe que yo tengo en Él y me justifica. Y la ira de Dios no me destruye a mí. Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿pero con qué? Con miras a manifestar su justicia en este tiempo. En mí tiene que verse esa justicia. En mí tiene que verse esa regeneración, ese nuevo nacimiento, ese cambio, esa transformación. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo vino, según Juan 1:29, a quitar el pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Cristo vino a salvar a su pueblo del pecado, a quitarnos el pecado. Primero de Juan capítulo 3, versículo 8. El que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Cristo vino a hacer un trabajo en mi corazón de transformación, de regeneración, a justificarme. Y Cristo tiene que prestarme a mí justo delante de Dios y delante de los hombres. Pero es Cristo en el corazón. Muchos dicen que los adventistas no están convertidos a Cristo porque están pendientes en la ley. No, estamos pendientes a Cristo para que Cristo nos ponga en armonía con la ley, que eso se llama la justicia. Versículo 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Así que en este hermoso capítulo 3 de Romanos, el apóstol Pablo está diciendo que tanto judíos como gentiles están bajo pecado, bajo maldición, están bajo la ley, porque tienen un corazón degenerado por el pecado. Y tanto el judío como el gentil no necesita la ley para ser justificado por ella. No, necesita la ley para que la ley le muestre el pecado. Y así él se vea con la necesidad de limpiarse del pecado, de ser justificado e ir a Cristo. Porque Cristo es el que verdaderamente justifica, es nuestra propiciación. La fe que yo profeso en Cristo es lo que a mí me limpia, me emblanquece, me regenera, me transforma y hace de mí un nuevo hombre, una nueva criatura y produce un nuevo nacimiento. La fe es Cristo Jesús. Pero la ley por la fe no se invalida. No se invalida. Se confirma. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? El tema del capítulo 3. Si parecemos repetitivos, es porque queremos fijar la idea en la mente. Cuando Dios recibe a una persona que se convierte a Cristo Jesús, entonces Dios pone su Espíritu Santo en él, en esa persona, en mí. Y ese Espíritu Santo hace que yo tenga una nueva generación, un gen. El gen de Dios es el Espíritu Santo. Está en mí. Y obra desde adentro. Comienza a limpiarme. De manera que ya yo no estoy bajo la ley, sino que estoy viviendo la ley. No la invalido, la confirmo. Para ahora, cuando yo me vea delante de la ley, ya no me veo como un transgresor, porque Cristo está en mí, fortaleciéndome para que yo viva conforme a esa ley. Porque ¿cuál es el fruto que manifiesta una persona que ha sido regenerada, que ha sido lavada, que ha sido limpiada, que ha sido revestida de Cristo, que ha sido transformada, que ha sido perdonada? ¿Cuál es el fruto que manifiesta esa persona? Estar en armonía con la ley de Dios, ¿verdad? No tiene que tener pendiente ya que tengo que guardar ley, porque ya Cristo me da la fuerza para estar en armonía con ella. Entonces, ya el que tiene deseo de asesinar, Cristo le quita ese deseo. El que tiene el deseo de robar, Cristo le quita ese deseo. El que tiene deseo de fornicar, de adulterar, Cristo le quita ese deseo. Lo va fortaleciendo ahí. Lo va poniendo en armonía con sus preceptos. No los quita. No, a ti y a mí es que nos transforma. Ese es el mensaje de
el capítulo 3 de Romanos. El próximo lo estaremos analizando más adelante. Si te ha parecido interesante, importante para la vida del creyente este estudio, entonces compártelo. Vamos a animar a otras personas para que también disfruten y estudien con nosotros estas verdades que son tan importantes para nuestra vida. Que Dios te bendiga.